Hoy estamos con Gustavo, nuestro invitado, y eres el primer invitado no, mentira, nosotros ya hemos tenido más invitados de Argentina. Para darte un dato, entonces ha sido uno de nuestros países latinoamericanos con más invitados, ahora que lo pienso. Gustavo, bienvenido a un capítulo de A5X y estoy muy emocionada porque cuando te conocí y que pudimos converger en una pasión tan grande que es producto, yo dije, no, necesito a Gus en A5X y nada, estoy muy contenta de tenerte aquí. Me gustaría que igual le diéramos un poquito de intro a la audiencia de quién es Gustavo, entonces, y un poquito de tu trayectoria para que empalmemos de por qué vamos a hablar de producto con Gustavo. Me parece perfecto, Nat, así que gracias a vos también por esta invitación. Desde ahí, nada, contar un poco mi experiencia. En realidad creo que esa vez que hablamos, empezamos a debatir de que muchas veces el etiquetarnos o ponernos una especie de rol nos termina limitando. Así que voy a tratar de ser un poco bastante concreto para la audiencia en esa definición. Mi rol más que nada hoy en día creo que me considero como un emprendedor o un builder, que creo que vamos a hablar sobre este tema, pero desde ahí creo que nada, hay un tema sobre el desarrollo profesional y más en el ámbito, ¿no? Muchas veces no existen carreras lineales y creo que mi pasión se debe a conectar desde el diseño, entender un poco el negocio y creo que eso fue lo que fue madurando mi perfil hacia luego poder llegar, ¿no? Más a un rol de emprendedor, entendiendo que muchas veces a la hora, ¿no? De querer emprender es necesario conectar ciertos puntos y creo que la tecnología también hoy en día viene a reforzar ese otro punto. Así que nada, traté de ser súper resumido, pero ese soy un poco yo en mi esencia y ahora vamos a profundizar en todos los temas, ¿no? Que competen a este mundo más builder que está surgiendo. Claro, y también para dar un poquito más de contexto, que no lo dijiste, y es que Gustavo fundó Mentores con Propósito, una plataforma en la que busca dar esas mentorías en producto específicamente. Y bueno, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante de cómo has ido transformando esta iniciativa que tienes para la TAM, que sé que, bueno, en eso también sé que convergemos bastante y es cómo podemos darle a la TAM ese giro y seguir sacando el talento tan increíble que tenemos en la región. Para empezar y entrar en contexto, yo creo que es muy importante que definamos producto, porque pues digamos que muchas personas dicen, bueno, producto es el PM o el product owner, o el que se encarga de que esto se lleve a cabo, pero pues el producto va más allá de un rol. Comparto al 100% y creo que ahí si empezamos a hablar justo de su mindset, ¿no? Es un estado mental y capaz que si lo llevamos a algo bajado a tierra, podríamos pensarlo como producto, como un sistema vivo, ¿no? Que tiene que interactuar con diferentes contextos y capaz que si lo podemos bajar más a tierra, para mí me gusta que contar que producto termina siendo una triada entre poder hacer producto en sí, que es el objeto, ¿no? Si capaz que pensamos en la solución digital, producto puede ser esa etapa, pero sin duda producto va conectado con la pata de negocio y también con la pata de tecnología, ¿no? Creo que esa triada termina definiendo producto desde primero el qué es lo que vamos a construir por detrás, ¿no? ¿Qué problema vamos a resolver? Que eso es el énfasis, ¿no? Que se repite tanto en este mundo de emprendedor o también de producto. Y luego sí podemos bajar a tierra este objeto de producto hacia la solución. Pero bueno, como bien estamos hablando, para mí a esa triada entre producto, tecnología y negocio es la que más define producto para mí desde cualquier ámbito. Es muy amplio, ¿no? Porque no existe una definición como tal que creo que conecta diferentes puntos, porque desde el research o de la investigación hasta crear un producto y luego lanzarlo y hacerlo crecer, para mí producto es todo eso, es ese. Claro, y por eso dices que es un producto vivo. Ahora, igual nosotros podemos llegar a producto desde diferentes áreas también, ¿no? Antes de decir desde todas estas áreas o que de las que tú y yo podemos conocer, a mí me gusta mucho que esto que dices es un mindset. Y eso es algo que también estuvimos hablando y que yo no lo había visto de esa manera y es algo que quiero como compartirlo en este capítulo y es cómo nosotros a producto como mindset, como emprendedor
ser emprendedor también es un mindset, que muchas veces incluso tú emprender no tienes que necesariamente montar tu propio emprendimiento, sino que también se habla de estos emprendedores internos dentro de las empresas que llevan iniciativas. Entonces es, ok, a mí me entregan una responsabilidad que en producto podría ser, ok, entiendo este problema y cuál es la solución, cuál es el valor que yo voy a entregarle a la gente. Entonces, esa convergencia de mindset de producto y emprendedor me parece que fue muy preciosa, por decirlo de cierta manera, y también que conecta mucho conmigo porque a veces también es como, bueno, eh, yo digo, listo, en este momento yo no estoy jugando pues al startup, al hustle, al VC, pero estoy con el podcast, las comunidades, el talento dentro de la startup en la que yo trabajo, las iniciativas, todo eso a la final sigue manteniéndose ese mindset emprendedor producto que camina muy de la mano. Sí, 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 comparto. De hecho, hasta a veces cuando uno quiere explicar qué es el mindset es complejo, ¿no? Porque es tener esa mentalidad de entender el problema. Primero, no, creo que siempre la base de todo descubrimiento se basa a, che, ¿qué problema vamos a querer resolver? Para luego sí tenerlo al problema como tal, bien detallado, y después ir a buscar diferentes soluciones alternativas, ¿no? A veces pecamos, hablo de mi lado emprendedor, en querer saltearnos toda la parte de descubrimiento del problema e ir a la solución, más con el avance de la IA, que hoy es mucho más fácil, ¿no? Construir un producto, lanzarlo y capaz que después pasa eso de decir, ok, no tengo usuarios, no resuelvo un problema, el mercado no es a cual estoy apuntando, pero creo que faltó ese detalle del descubrimiento, del research, hacia qué problema queremos resolver y realmente luego de eso validar si es un problema real, ¿no? Muchas veces en nuestro día a día tenemos problemas por todos lados y creo que la validación siempre está fuera, ¿no? Más allá de que surja a veces de un problema nuestro, creo que el encontrar el problema en otros hace que, ok, esa es la evidencia empírica hacia donde yo quiero llevar el producto o la solución para resolver un problema real, ¿no? Claro, y ahí es cuando hablamos de esa triada o esas diferentes paticas que puede tener producto, que es negocio. Aquí entra, listo, negocio en cómo, listo, tenemos este problema, pero realmente esta hipótesis va a realmente entregar valor y cómo nosotros entregando valor también nos entrega valor a nosotros. Eso por un lado. Y por el otro, desde tecnología, que también es un camino que me parece que con la IA empieza a ser muy interesante porque empieza a exigir otro tipo de habilidades a las personas técnicas. Entonces, yo como técnico puedo llegar a producto. De hecho, Daniel, que es el otro host de este podcast, él es una persona técnica, pero tiene mucha mentalidad de producto. Y eso también ha permitido que fluctúen las ideas de una manera muy interesante. Yo diría que cuando tú llegas a producto es porque realmente quieres entregar valor, sea donde sea porque eres de operaciones, eres de diseño, como tú y como yo, o eres técnico o eres de negocio. Es como, listo, yo quiero entregar valor y eso va forjando nuestra mentalidad de producto porque no es solo me quedo en lo técnico o me quedo diseñando esto, sino como voy un poquito más allá porque estoy pensando en el usuario para entregar valor. Exacto, exacto. Sí, sí, es que volviendo a esa triada, a mí, viste que antes lo traté de graficar de esa manera, de que se conecta producto, tecnología y negocio. Producto entra en esa parte no más de empatía, de experiencia del usuario, de entender al cliente, de salir a validar, de tener a hacer research, de hacer entrevistas al problema y a la solución. Y creo que con toda esa data, bueno, ya tenemos un historial de decir, ok, yo sé que acá hay un problema real, bueno, ¿cuál puede ser la mejor solución? Creo que también ese es otro paréntesis que se abre, porque si salteamos rápidamente a la solución, bueno, podemos pecar también y caer rápido en una solución que capaz que no es la mejor. Y por eso el proceso es iterativo, ¿no? este, este lema que habla, bueno, Teresa Torres de Continuous Discovery, es que tal vez ya validamos el problema, construimos la solución, quedarnos en esa énfasis, ¿no? Ese cíclico para poder justamente ir validando constantemente y también ir descubriendo nuevos problemas, porque una vez cuando vemos el problema de lejos y nos acercamos al problema, el problema vuelve a agrandarse y ahí surgen nuevos micros problemas, ¿no? Ahora que hablas de eso, eso también nos mete a la parte de pivotear.
Y bueno, yo actualmente llevo, ya este año cumplo 3 años en la fintech en la que trabajo y justo hoy sacaron un post en LinkedIn que hablaban de eso, de esa trayectoria que llevo y yo pensaba, qué bonito es ver la evolución de un producto, porque digamos que en su inicio a la final, la entrega de valor si era cómo renovamos la banca de Estados Unidos para todas estas entidades financieras que hacen préstamos a las personas, que era un proceso súper manual. Entonces, como que, bueno, la entrega de valor era, bueno, cómo podemos de verdad hacerles la vida mejor a ambas personas, tanto el prestamista como al que presta. Y nosotros empezamos construyendo una herramienta de automatización, de una herramienta low code, básicamente. Era mucho de abstraer el backend, pero hoy, o sea, nosotros hemos pasado por varias concepciones de ese producto y hoy ya es la plataforma en general. O sea, no es solamente ese backend o esa lógica de negocio por la que tú metes tus datos, sino que ya es la interfaz, la plataforma y demás. Y ha mutado, o sea, en 3 años ha mutado muchísimo, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, ahí esa es la importancia de que cuando te dicen enamórate del problema y no de la solución, porque donde nosotros en ese momento nos hubiéramos quedado con la herramienta low code, la IA nos hubiera aplastado y entonces nos hubiera hecho cerrar, porque ya nosotros nos hubiéramos metido en otra cosa. Entonces, como que el hecho de uno de verdad poner ese problema en el plato nos permite mantener la óptica de no enamorarnos del producto, que es un poco lo que tú decías, porque si yo me alejo un poco, ok, yo estoy construyendo esto, pero realmente está alineado al problema que yo quiero solucionar, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que tocando esto que decís vos, ¿no? Que hacer producto es un poco entregar valor y también, ¿no? Adopción, lograr esa adopción creo que son los dos temas que están muy alineados a producto porque podemos crear un producto, pero si no hay adopción estamos en la misma. Claro, Y la también adopción es el insight, ¿no? Que te dice que estás yendo por buen camino. totalmente, son esos datos, métricas que te dicen, ok, acá hay una evidencia que es real y estamos yendo por un buen camino. De hecho, mientras vos contabas esto, me surgía que también algo me pasó a mí cuando empecé trabajando en este modelo de mentorías. Lo empecé más trabajando, ¿no? Desde un marketplace de mentores con propósito, ¿no? Entender de que hay una cierta demanda y oferta hacia el mundo de producto, ¿no? Como bien decíamos al principio, llegar a producto no es genial, a veces es transversal y a veces casi de manera casual. Entonces el problema que yo estoy resolviendo del fondo es ese, ¿no? Cómo acompañar a personas que están un paso detrás, con personas que ya están en producto, pero cuando caí en la fácil definición de un marketplace, me di cuenta que luego de lanzar Mentorcito, que luego vamos a hablar, los datos mostraban otra cosa. Entonces, ahora estoy también en un proceso de iteración y viendo, abriendo un abanico a nuevas oportunidades de negocio que capaz que antes no estaba viendo. Ya quiero pasar ahí, pero antes de que pasemos un poquito a esta parte de mentorcito, decías que, bueno, la data te decía otra cosa y lo voy a poner aquí para volvernos a esa idea y para cerrar un poquito de esta parte de dónde de dónde llega la gente a producto, que sabemos que puede llegar de cualquier lado y si nos quedamos como en nuestra triada negocio y pues, o sea, tenemos producto y está pues negocio y lo técnico, ¿no? Ujú. ¿Tú qué crees que hoy le falte a la gente que viene de lo técnico para tener mentalidad de producto? Ok, buena pregunta. Creo que podría ir más por el lado de entender el negocio, porque muchas veces, o lo que he visto en perfiles técnicos y desarrolladores, es que fácilmente crear producto, hacer feature factory, ¿no? Por decir, listo, ok, este es el problema, esta es la solución, pero luego si no está detrás un entendimiento del negocio, nada, vamos a ver mucha cantidad de producto, pero que al fin y al cabo no resuelve un problema como tal. Y si no hay un impacto en el negocio, no hay un outcome definido, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? A crear un producto que capaz que nadie quería. Y sabes que, pues ahora que lo mencionas, incluso uno puede irse un poquito más al detalle. Y justo hoy, o sea, hoy han pasado muchas cosas. Entonces, hoy íbamos a lanzar un feature con un cliente, salieron muchísimos bugs,
Y uno de los chicos con los que trabajo me decía: "No, es que mira que, ven, muéstrame tú cómo lo usas, o sea, tú cómo estás usando esto, porque siento que aún no he entendido ese flujo". Y claro, él no entiende ese flujo porque aún no ha entendido negocio. Entonces, quiero que también aterricemos un poquito lo que es negocio para las personas que no entienden producto. Y negocio no es solamente cómo hago dinero o cuál es ese valor final. En este caso, por ejemplo, mentorcito, listo. ¿Cómo le damos mindset de producto a la gente, que la gente entienda producto? O en el caso de Fuse, que es cómo se automatizan las decisiones de crédito. Pero entonces, si tú no entiendes ese detalle y ese día a día de la persona, ahí es donde, claro, no vas a poder proponer la solución correcta. Entonces, también, ¿por qué nos saltaron tantos issues en un momento de lanzamiento? Claro, pues digamos que no hubo el testing adecuado. Bueno, obviamente hay un montón de cosas ahí, pero aterrizándolo en esta parte de producto, creo que si tú eres una persona técnica o incluso de cualquier área, o sea, de cualquier área, lo más importante es usar el producto. O sea, usa el producto que tú estás creando, porque si tú no lo usas, no vas a saber dónde está lo que hay por mejorar y cómo también vas a seguir iterando, porque pues claro, veo que justo en este paso podríamos mejorarlo haciendo una automatización o podríamos quitar esto porque le está haciendo mucho ruido. Entonces, yo sí también diría que a esas personas técnicas es úntense un poquito más de cuál es la operación del día a día de su usuario. Sí, 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 es que los roles están cambiando y capaz que el técnico, el desarrollador, ya no solamente es, ok, tengo que desarrollar esta feature y ya la tengo como un pendiente en el Jira y la saco, sino también es entender qué impacto tiene esa feature, si realmente vale la pena lanzarla, subirla, crearla, hacerla, porque después, ¿no? Mucho tiempo, capaz que dedican tiempo a decir, ok, desarrollamos esto, y si no va por ahí, perdiste tiempo, perdiste recursos, que podrías haberlo capaz que evitado con un A/B test o hacer una prueba rápida para saber, ¿no? Si eso tiene impacto, si es por ahí el camino o si hay que tomar otra alternativa. Y ahora que tú estás hablando de ese cambio de rol, nosotros empezamos a hablar, y de hecho hay un capítulo, después mencionaré qué número es, donde donde hablamos sobre la nueva manera en la que se está construyendo producto ahora, porque obviamente tú ahorita hablabas como, bueno, la triada de producto, pero antes era la triada de cómo se hacía producto, ¿no? Entonces era el PM, el designer y el ingeniero, y eso empieza a borrarse. Entonces ya tenemos más bien como los product builders o los product engineers. Y claro, incluso si tú te metes hoy a LinkedIn, hoy las ofertas son product engineers, o sea, pues pensando más hacia lo técnico. Y digamos que las personas que hemos estado más en diseño, producto y negocio, empezamos también, bueno, estos product builders. Y ahí es cuando también uno ve ese desarrollo de cómo una persona técnica tiene, incluso yo podría decir también como pensamiento crítico, como de cómo tú te adueñas para que tú no solamente te quedes ejecutando la idea del negocio o pues de la persona con la que estés trabajando, sino que puedas aportar a que esa idea mute. Y eso empieza a ser una habilidad que pesa muchísimo hoy en época pues de inteligencia artificial. Sí, 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 es que creo que volvemos a hablar de agilidad, ¿no? Esta triada que mencionabas vos de antes, ¿no? Del PM, del UX o diseñador y del engineer, creo que está mutando, o por lo menos en lo que vengo viendo. Hemos visto la cantidad de layoffs que hay en diferentes países, ¿no? Por la reestructuración de diferentes empresas, tanto acá en Argentina como Mercado Libre, como otras empresas grandes que se están reduciendo. Y creo que también uno de los disparadores termina siendo que los equipos se están achicando, porque capaz que esa triada que antes funcionaba está dejando de funcionar, y creo que lo hemos hablado nosotros en una de las primeras reuniones que tuvimos, ¿no? Sobre esta evolución de que ahora para poder lanzar algo, o por lo menos en un primer MVP, ¿no? Que es este mínimo producto viable, bueno, no hacen falta tantas personas, ¿no? Capaz que ahora con un rol más de una persona que está buildeando y una persona que está o entiende negocio y vendiendo,
Creo que eso es mucho más rápido en la agilidad de probar, testear, encontrar cuál es la beta hacia dónde está yendo. Y luego sí, después viene, ¿no?, una parte más dura de, ok, vamos a construir la arquitectura real del producto. Pero creo que al principio, y conectando con que vos lo hablabas antes, surge un poco este intraemprendedor, ¿no? Que capaz que hay empresas que ya funcionan, pero ¿cómo hacemos para generar nuevas unidades de negocio? Bueno, creo que ahí también hay una línea delgada entre probar, testear con nuevas hipótesis, y creo que ese puede ser un próximo camino hacia un descubrimiento y salir, ¿no?, de la empresa que dice: "Ok, si 10 años vengo haciendo lo mismo y voy a seguir haciendo lo mismo". Creo que eso está marcando un antes y un después. Y ahora que lo dices, voy a agregar otra característica al mindset de producto y es la curiosidad. Claro, es como, listo, ¿qué pasa? Solamente el hecho de yo preguntarme, ¿qué pasa si hago X o qué pasa si hago Y? Y que aquí entonces voy a traer a Mentorcito como caso de estudio, caso de estudio, y es, listo, llega Gus, que es una persona que ha estado en diseño, producto, emprendedor, y empieza a construir por sí solo, por sí mismo, varias hipótesis para seguir entregando valor a un dolor que encuentra en el mercado. Y algo que me parece muy interesante es que también has tenido, digamos que la humildad, no sé tú cómo lo llames, pero yo diría la humildad de leer la data y decir, ok, no, este no era el camino, creo que la gente me está mostrando otro. Entonces me gustaría saber ahorita que tú decías, bueno, es que la data me estaba diciendo otra cosa, ¿qué era lo que te estaba diciendo la data? O sea, ¿y qué tenías tú en ese momento y cuál fue ese pivot que hiciste? Bien, bueno, antes de responder eso, creo que conecto un poco con lo que hablábamos, ¿no? De este nuevo perfil del que construye y el que vende. Si lo llevo a mi lado, bueno, termino siendo un solopreneur, ¿no? Una persona que Sí, está sí, emprendiendo sí. solo, y vengo tocando todas las alarmas que empiezan a sonar, el famoso hombre orquesta. Pero de ahí también, bueno, nada, lo que empiezo a ver es que se habla mucho, ¿no?, de este concepto de Company of One. No sé si lo has tocado, lo has mencionado o lo has escuchado hablar. Empieza a surgir, ¿no?, esta nueva versión de que antes una empresa necesitaba muchas personas para trabajar. Hoy en día, capaz que no hace tantas personas al principio, por lo menos, ¿no? En ese descubrimiento. Y ahí voy a conectar con lo que me hiciste la pregunta recién, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar este modelo de mentorías, siempre me basé bien en la teoría del research, ¿no? Salir a entrevistar, salir a golpear puertas, salir a saber si era un problema real el que yo estaba analizando o como hipótesis, que si bien el problema lo pude validar, ¿no? Esto que las personas no saben cómo llegar a producto porque no existe la universidad de producto en ningún país, y termina siendo más transversal en donde las personas llegan, ¿no? Bueno, ese problema lo pude validar. Y que también hacer, o sea, y también generar mindset es difícil. Ok, una habilidad técnica está bien, no sé, 2 más 2 es 4 y así es. Y tú le vas a intentar hasta llegar ahí. Ya transformar tu cerebro, o sea, transformar la mentalidad, una perspectiva, eso también requiere otro tipo de trabajo y otro tipo de metodologías también. Totalmente, totalmente. Y bueno, continuando con esto, de que al principio empecé queriendo construir un marketplace de mentorías, pero los datos que me empezaron a mostrar Mentorcito, de que si bien valida que la mentoría termina siendo el final o el canal de conexión, Mentorcito está una etapa antes, que empieza a descubrir cuáles son las tensiones profesionales de las personas. Y eso la verdad que no estaba en los planes. O sea, si bien al principio cuando yo comencé con una intuición, porque creo que desde el lado emprendedor siempre hay un poco esa intuición de, ok, esto es lo que vengo viendo, esto es lo que está pasando, pero la intuición luego hay que salir a variarla, hay que salir a contrastarla, hay que salir a hacer una hipótesis y saber si esa intuición, más allá de que es nuestra, es real en el mercado. Creo que eso fue lo que pasó un poco con Mentorcito, ¿no? De que si bien entiendo de que las personas se apalancan con otras a través de mentorías y de mentores, lo que empezó a detectar Mentorcito es, bueno, cuáles son las tensiones de las personas, ¿no? Antes capaz que de, suponete, ¿no?, en el caso de una persona que quiere hacer una transición desde negocio, desde marketing, desde finanzas, desde ventas a producto, ¿cómo esa persona llega a producto? Ok, no tiene un camino claro. Entonces, lo que empezó a resaltar Mentorcito es que hay personas que están en etapa de reinvención, que tal vez no es lo mismo personas que ya están en producto y se sienten estancadas, que capaz que no es lo mismo personas que ya están en producto hace varios años y están empezando a liderar. Entonces, lo que empecé a descubrir con Mentorcito es una capa superior,
en la que no veo que haya un tratamiento como tal, porque las personas no suelen contar sus problemas cotidianamente, ¿no? Más allá de que capaz que sí existan psicólogos o coach a cual pueden acudir, pero lo que empecé a notar es que Mentorcito empezaba a descubrir esos problemas y que muchas veces los problemas que tienen las personas o los profesionales no son solamente suyos, sino que son de las empresas. Entonces, si yo soluciono el problema que tiene la empresa, ok, ahí cambia el modelo de negocio porque en vez de hacer un B2C, puedo hacer un B2B. Ahí la dejo picando. Pero a mí, digamos que lo que más me genera curiosidad es cómo llegaste a esa conclusión. O sea, ¿empezaste tú haciendo mentorías? Sí, totalmente. O sea, mi camino emprendedor se basa en empecé a emprender formalmente en 2018, donde pasé por incubadoras, por aceleradoras, muy mundo startup, pero frío, ese mundo más de, ok, hay que buscar inversión para crecer y no resonaba en ese camino. Yo hoy estoy haciendo todo lo opuesto, hoy vengo bootstrapeando 100% y creo que lo hablamos la vez pasada, o sea, vengo gastando menos de $100 en ese bootstrap. ¿Y cómo comenzó todo esto? Es sí, o sea, en mi camino emprendedor me di varios golpes y siempre me hubiese gustado tener mentores que me allanen el camino, ¿no? De, ok, no hagas esto porque yo ya lo hice, no pases por ahí. Y a veces ese dolor cuesta y cuesta en años, en tiempo, en plata. Nada, esa es la hipótesis central de por qué lo empecé a llevar hacia el lado de las mentorías. Luego, cuando empecé a dar mentoría, dije, ok, ¿cómo hago para impactar en más personas? Yo no me puedo retirar. Entonces, ahí empecé a armar esa red de mentores que también acompañan a otros. Y después surgió Mentorcito. ¿Por qué? Porque yo empezaba a hacer ese punto de conexión entre menti y mentor, donde sé que a veces me vengo reuniendo con mentores y con mentis, pero mi agenda es limitada. Entonces, ahí es cuando empecé a pensar de que Mentorcito puede ser esto que se habla tanto del segundo cerebro, ¿no? De hacer ese match por fuera y bueno, empecé a descubrir que los problemas que hablan las personas con mentorcito trascienden cualquier carrera porque son problemas que se repiten y a veces los problemas no son quiero aprender un framework, capaz que quiero aprender a liderar y eso realmente cambia la ecuación porque no se ve en ninguna carrera como tal. Hay algo, mientras tú hablabas, me acordé de algo. Hace poco salió un gráfico que mostraba que hoy, como más que nunca en la historia, se están saliendo apps o sea, no sé cuántas apps salen diarias, pero también es el momento más de la historia donde menos adopción hay. Entonces, digamos que podemos ser muy creativos y podemos tener un montón de hipótesis, pero aquí esta es la muestra, digamos que es como, por Dios, o sea, necesitamos escuchar a la gente, porque yo puedo tener una hipótesis y si no salgo a validarla, o sea, no va a haber esa adopción. Y sobre todo es salir a querer validarla, entendiendo de que va a mutar. O sea, que es esa idea millonaria que tuve un día en la ducha, no va a ser. O sea, va a ser una cosa que va a cambiar totalmente, pero sí es muy importante estar abiertos a esos detalles o a esas cositas que nos va diciendo la gente o que vamos viendo que acá hay un gap, acá hay un espacio donde yo sé que puedo entregar valor, que es justo lo que nos cuentas que pasó con Mentorcito. Y hoy, Sí, sí, sí. Mentorcito, ¿en qué está? ¿Hoy qué Ok. hace? Mi mentorcito, para resumirlo, es un agente conversacional que entiende a las personas y hasta he recibido feedback que me han dicho, ah, es como un psicólogo, ok, o sea, ese fue un insight terrible y lo empiezo a llevar a cabo, ¿no? Porque no existe este psicólogo como tal profesional que te entiende en el camino que vos estás. Más allá que el psicólogo pueda entender los problemas, no entiende el desafío que tal vez uno lleva en su día a día, tanto queriendo entrar a producto, tanto estando estancado o tanto queriendo ser líder. Mentorcito sí detecta eso, detecta esos gaps y en base a esos gaps los machea con mentores. Entonces, esto es lo que abre un poco el juego porque si yo puedo pensar una estrategia más, además de B2C, que es lo que vengo brindando, un modelo más B2B donde llevo a empresas, yo creo que puedo evitar el gran problema que tienen las empresas de rotación, de no saber cuándo una persona está insatisfecha, de cuándo está frustrada.
de cuándo está a punto de tener un burnout o nadie, no hay señales que nadie lo ve. Creo que diagnosticar antes y saber qué recomendar o qué solución dar puede apaciguar un poco ese problema de rotación que al fin y al cabo termina siendo muy costoso para las empresas. Claro, claro, claro. Y sabes que me parece como, creo que en este capítulo no nos daba como para ahondar en ese tema, pero no quiero como que tampoco quede sin mencionarlo explícitamente. Y me voy a devolver un poquito a lo que estábamos hablando como de esos dos roles del product builder y del product engineer, que estuvimos hablando un poquito más del segundo, pero aquí, y que era algo que nosotros hablábamos también, y es cómo el acceso a inteligencia artificial y a los agentes y a reducir esa capa técnica nos permite a nosotros crear y construir. Y esto simplemente lo quiero dejar aquí sobre la mesa porque también sabemos que hay muchas personas que aún no tienen la adopción que, que debería y que tampoco han podido como atreverse a, a destapar ese poder que ofrece la IA y los agentes. Y ahorita que tú decías como listo, bueno, soy un solopreneur que está orquestando un montón de áreas, me parece que también es algo muy interesante porque hoy una persona orquesta muchos agentes. Entonces empieza también a ver como ese espejo, ¿no? Listo. Y volvemos a cómo la mentalidad de producto también es ese espejo de emprendedor. Entonces, si yo tengo la habilidad de manejar varias áreas y con la IA puedo también potenciar cada una de esas áreas con agentes, pues eso me va a mí permitir generar más valor, entender más hipótesis, sabemos que vamos a desechar un montón, pero simplemente quería hacer ese reconocimiento de que cuando uno se atreve a, a jugar y que la IA permite que no haya esa capa tan técnica, es como un superpoder. O sea, siento que si tú entiendes de producto y tienes como esa empatía con el usuario, tienes un superpoder de entregar muchísimo valor al mundo. Sí, 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 fíjate de que volvemos a la base, de que no podemos empezar a pensar en la IA o en automatizar o crear agentes si al principio no entendemos de manera manual cómo funciona. Creo que eso es el ABC de, ok, yo puedo hacer un agente de toda la orquestación, pero al principio necesito entender dónde hay un mayor cuello de botella, dónde hay un problema, entender visualmente, mentalmente cómo funcionan cada una de las áreas para luego decir, ok, sí, acá sí necesito un agente, acá no, acá yo agrego más valor, acá necesito acelerar un proceso. Entonces creo que volvemos a algo que mencionaste vos, que es el criterio de qué construir, qué no construir y en qué momento. Claro. Para ir cerrando, 2 cosas con las que, yo me llevo hoy. Entonces, la primera es que quiero que cada uno, con lo que hemos hablado, definamos qué es una mentalidad de producto. Y yo te diría, la mentalidad de producto es saber identificar problemas y ejecutar una solución, pero que sea una solución que entregue valor. O sea, que no se te quede simplemente, ay, es una hipótesis que yo tengo y la creé y ya. No, o sea, como que sea algo que tú creaste, que probaste e iteras para seguir entregando valor. Así es como veo yo mentalidad de producto. Bien, yo solo aporto a eso, que me parece una buena mirada, la curiosidad, el tener ese ímpetu de, ok, no está todo resuelto, seguir avanzando hacia esa curiosidad, hacia ese descubrimiento, porque en la que te planchaste y creíste que iba por ahí, pasan 2, 3 meses y cambió el juego y chau, perdiste el juego. De acuerdo, y atado a esa mentalidad y a las nuevas herramientas que tenemos hoy, empieza a emerger un nuevo rol. Y ese rol que converge, que converge en producto, es un rol que entiende ambos mundos. Cuando ambos mundos, que es el mundo técnico y que es el mundo de producto. Entonces, ya sea alguien como nosotros que viene de diseño, emprendimiento y producto, empieza a tener curiosidad y probaría, hacer agentes, hacer prototipos, jugar y construir, o quien viene con un background técnico importante y que empieza a entender producto. Que es curioso porque ahorita estaba pensando, los que venimos de producto tenemos una superventaja. Decía, no importa la herramienta porque, bueno, tenemos esa empatía, pero también quienes son técnicos, pero logran mentalidad de producto, también la
o sea, pueden ser unos super cracks, porque a la final pueden optimizar costos, o sea, no sé, quién quita que alguien pueda decir, ah, no, ese mentorcito no lo haces con 100, lo haces con 20, ¿ok? o utilizando otros agentes, o sin agentes, porque muchas veces también uno termina automatizando cosas que ni necesitaba. Entonces creo que ambos tenemos superpoderes que nos diferencian, pero que a la final convergen en entregar valor al mundo. Sí, sí, coincido plenamente y creo que esta es la punta del iceberg. No estamos viendo el detrás, el debajo, porque tanto en estos dos roles, tanto el Product Builder como el Product Engineer, creo de que se pueden complementar o puede ser uno mismo, pero capaz que la debilidad del Product Builder es no entender la pata técnica, que es la que tiene el otro como fortaleza, y al no entender la pata técnica puede haber una deuda técnica que a futuro escale y no haya sido tomada en cuenta en el tiempo que debería haber sido tomada en cuenta. Y tanto para el Product Engineer, eso, ¿no? Creo que la pata débil es la pata de negocio y entender realmente el impacto del producto y la experiencia del usuario y la empatía. Creo que si se resuelven esos dos problemas, nada, hacia un futuro va a ser un perfil mucho más demandado, tanto que estamos viendo en diferentes búsquedas. Creo que hacia ahí puede ir un poco ese rol que se viene actualizando y no sabemos dónde va a terminar. Claro, y que pues a la final no es como que sea una competencia, y creo que es algo lo que tú dices, que es algo que nos permite trabajar mejor, porque ambos vamos a estar muy focalizados en entregar valor, porque ambos entendemos qué es lo que quiere el usuario. Sí, sí, totalmente. Y creo que desde mi lado de Product Builder, nada, fue un desafío el entender cómo conectar APIs, cómo hacer un pull request, cómo hacer un deploy, cómo generar un endpoint, nada, cosas que para mí en otro mundo eran extrañas. Me tuve que meter porque si querés desarrollar un producto vas a tener que entender cómo es esa arquitectura que está por detrás para que el día de mañana no se convierta en un monstruo, ¿no? Y también se vuelve emocionante. La primera vez que yo abrí una terminal también fue como, ay, wow. Es muy interesante porque es como ese lado curioso que está dentro de uno. Pero bueno, Gus, ha sido un gustazo tenerte en la 5X. Espero sigamos en contacto y en unos mesecitos estemos aquí invitados y miremos cómo ha mutado los roles en producto, cómo ha mutado Mentorcito y qué haya de nuevo en la industria tech. Muchísimas gracias por estar en Async. Gracias a vos, Nat, y dejo la puerta abierta para cuando quieras ser mentora. También hay una oportunidad ahí en la que vos puedas brindar mucho valor. Muchísimas gracias, Gus. Claro que sí. Gracias, chao, chao.